Saludos cordiales a los telespectadores, especialmente a los de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida a don José Manuel Soria, presidente del Partido Popular en el archipiélago, titular del Cabildo de Gran Canaria y candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias. Bienvenido, don José Manuel. Bien hallado, muchas gracias. Bien, este canal, lo recordamos, es el segundo de los canales locales en audiencia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el tercero del archipiélago canario. Es un canal de capital 100% canario, tinerfeño, y es un canal pluralista. Aquí todas las ideas, todas las posiciones, todas las posturas tienen atalaya. Otra cosa es que los invitados a veces no vengan, ¿no? Pero porque claro, respetamos la libertad. Y con ese respeto a la libertad le agradecemos mucho al señor Soria López el que una vez más esté con nosotros. Es la cuarta conversación periodística que tenemos el placer de mantener con él, con la anterioridad. La primera de todas fue a finales de octubre de 2003 y las segundas han sido a comienzos de enero y a mediados de noviembre del año pasado, del 2006. Bueno, y hoy, que es la cuarta, ¿no? Bien, en aquella primera entrevista acababa usted de ser elegido presidente del Cabildo Gran Canario, ¿no? Y bueno, y ahora finaliza ese mandato en la Corporación Insular Gran Canaria, ¿no? ¿Con qué balance? Pues sí, han pasado 4 años ya desde que fui elegido presidente del Cabildo y la verdad es que han sido 4 años apasionantes. Yo los 8 años de alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria habían sido años muy intensos, de mucho trabajo, de mucho cambio, ciertamente. Me lo dicen incluso muchos amigos de aquí de Tenerife cuando van a Las Palmas de Gran Canaria y dicen, oye, hay que ver el cambio que ha pegado a aquella ciudad, lo que era aquello, pues a mediados de los 80, principios de los 90, y lo que es ahora, que prácticamente es desconocida, ¿no? Desde el punto de vista de los grandes parques, los grandes equipamientos, no digamos de las comunicaciones, esa fantástica obra de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria. Tengo que decir que a veces incluso he observado que me lo dicen con cierta envidia sana los amigos de aquí. Y digo sí, porque se dieron varias circunstancias para ello, pero fundamentalmente dos. Primero, permítame decir que había un gobierno municipal con las ideas muy claras de lo que había que hacer, habíamos hecho un diagnóstico, sabíamos qué había que hacer, y luego tuve un gobierno de la nación entre el año 96 y el 2004, que quiero decir que atendió todas y cada una de las demandas que como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria yo le hice al presidente Aznar. Cosa que ahora no me ha pasado en el Cabildo de Gran Canaria porque he tenido un presidente del Gobierno de la Nación que cada vez que Gran Canaria, en este caso, Canarias en general, le ha planteado algo, ha mirado para otro lado, casi siempre para Cataluña. ¿No es eso lo que dice su contrincante del Partido Socialista Canario PSOE, profesor López Aguilar, ¿no? Bueno, ¿qué va a decir si es que él ha sido corresponsable directo de todas esas dejaciones que el Gobierno de la Nación ha hecho en Canarias? Porque el señor candidato del Partido Socialista ha sido miembro del Consejo de Ministros que ha tomado decisiones ciertamente muy graves para la comunidad autónoma de Canarias. Fue ese Consejo de Ministros el que tomó la decisión de paralizar todas las obras públicas aquí en Canarias. Fue ese Consejo de Ministros el que paralizó todas las obras de carreteras que ya estaban previstas en la isla de Tenerife, en la isla de Gran Canaria, en la isla de La Palma, Gomera y Hierro, en Lanzarote y Fuerteventura. Fue ese Consejo de Ministros el que tomó aquella disparatada iniciativa de regularizar masivamente a los inmigrantes irregulares con tan adversas consecuencias y efectos en toda Canarias. Aquí mismo llega un cayuco cada día. Volveremos sobre ese asunto más detenidamente, digo, sobre el tema tanto de emigración como inmigración, casi de inmediato. Antes vamos a recordarles a todos ustedes que don José Manuel Soria pues, nació hace 49 años en Las Palmas de Gran Canaria, que se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales, muy joven, y que además accedió por oposición a técnico comercial y economista del Estado, ¿no? Bien, don José Manuel, cuando comentaba antes lo de Las Palmas, evidentemente es una capital, es una ciudad que ha cambiado absolutamente, quienes la visitábamos hace efectivamente unos años y la visitamos ahora, nos quedamos absolutamente asombrados. Y es verdad que tuvo ese apoyo, yo se lo iba a plantear, pero se ha anticipado él, ¿no? Don José Manuel es de los que se anticipa, es peligroso en ese sentido. Lo digo para sus contrincantes, se suele anticipar a cosas, ¿no? Bien,
lo cual desde el punto de vista de la ciudadanía no es malo, desde el punto de vista de la competencia política puede ser peligroso. El apoyo del gobierno Aznar, eso fue clave para esa transformación de Las Palmas de Gran Canaria. No ha sucedido así ni en Santa Cruz de Tenerife, ni en otras capitales, ni en otras ciudades de las islas. Y no lo decimos, o yo al menos no lo digo en plan victimista, sino en plan de envidia sana, efectivamente, y de desear que nuestros políticos y nuestros gobernantes más directos sí que obtengan esos cambios que a veces no obtienen. El señor Soria López fue becario en la Embajada de España en Venezuela, en Caracas, y por lo tanto ya desde entonces tiene un conocimiento, digamos, no pasajero, sino un conocimiento más detenido del fenómeno, primero de la emigración, de los emigrantes canarios, de los emigrantes isleños, tanto en la República Hermana como en general en Iberoamérica, ¿no? Y precisamente yo quería que nos hablase usted de esa inmigración y en el caso de que usted fuese presidente de Canarias, ¿qué haría con esos emigrantes y qué haría con los inmigrantes, ¿no? Mire, vamos a ver, los emigrantes canarios al exterior tuvieron durante un periodo de tiempo aquí en Canarias un papel fundamental. Aquí en Canarias durante muchos años muchas familias pudieron comer por las remesas de emigrantes que los canarios que habían ido a Venezuela, desde La Palma, Tenerife, Gomera, Hierro, desde Gran Canaria, desde todas las islas del archipiélago, remitían aquí cada mes. Claro que en Venezuela fundamentalmente desde hace ya algunos años la situación económica, sobre todo para esas familias ya en segunda, tercera generación de emigrantes canarios, es cada vez peor. Y en algunos casos incluso se encuentran francamente marginados por la política del gobierno de Chávez. No podemos mirar hacia otro lado. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una cosa nada más ser presidente del gobierno, que es que voy a crear una consejería del gobierno de movimientos migratorios, con 2 viceconsejerías, una para emigrantes canarios en el exterior, otra para inmigrantes legales. En cuanto a la primera, el papel fundamental que va a tener es procurar que el retorno de aquellos que quieren volver se pueda hacer en condiciones de oportunidad, porque en esa Consejería de Movimientos Migratorios también quiero adelantar que voy a tener la competencia de empleo. ¿Por qué? Porque si hay algo que necesite un emigrante retornado es empleo. ¿Qué es lo que quiero hacer yo ahí? Enganchar y engarzar todas las oportunidades de empleo que aquí hay en Canarias y que ya muchos canarios no queremos realizar, porque a medida que ha ido avanzando el nivel de desarrollo, así ocurre como ha ocurrido en otro tipo de economías, que puedan ser oportunidades para los que regresan. Por tanto, movimientos migratorios y empleo en una consejería. El objeto fundamental para los emigrantes retornados debe ser encontrar una oportunidad. Y una oportunidad es un empleo, porque el empleo da libertad, el empleo da autonomía, autonomía personal, autonomía profesional, autonomía familiar. Y yo prefiero eso a que vengan los emigrantes y tener que ir cada mes a una ventanilla pública a pedir un subsidio, a pedir una subvención. Esa es una moderna forma de esclavitud. Yo no quiero eso, yo no comparto eso, yo quiero oportunidad, quiero libertad y eso lo que lo da es un empleo. Punto 1. 2. Una viceconsejería de inmigrantes legales. ¿Por qué? Porque la inmigración es necesaria en Canarias, es necesaria en España, es necesaria en Europa por muchas razones. Primero, porque tenemos una tasa de natalidad muy baja. Segundo, porque afortunadamente hay una creciente esperanza de vida. Tercero, porque afortunadamente también hay una creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Por tanto, inmigración legal sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que también para los inmigrantes legales tiene que haber oportunidades de empleo. Ahí está la razón de ser de que el empleo también esté en esta consejería. Ahora bien, contra las mafias que trafican con personas, contra las mafias que tienen su negocio en la inmigración ilegal, absolutamente toda la contundencia, toda la fuerza, todo el poder de la ley, porque con eso tenemos que luchar. Oiga, supongo que teniendo en cuenta que el voto de los emigrantes isleños a veces en algunos municipios es decisivo y bueno, siempre
digamos, es un voto a captar. ¿Ustedes este mensaje que acaba de decir se lo están transmitiendo a los posibles votantes? No solo estamos transmitiendo ese mensaje, que me parece claro, nítido, contundente, que llega, que cala, que es seguido, sino que le damos otro. Si espera a alguien de un gobierno que yo presida limosna, entonces no está votando al gobierno correcto. Si espera a alguien que pueda este gobierno comprar la voluntad, comprar el voto a través de subvenciones, que no piense que este es su gobierno. Entonces tiene que votar a otra formación política. Voten o se vota al gobierno que yo presida, al partido por el que yo me presento, si piensan que lo que se necesita son oportunidades, si piensan que lo que necesita son oportunidades de empleo. Don José Manuel, una curiosidad, ¿hasta ahora se han comprado esos votos? Yo no digo que se hayan comprado, pero lo que sí he observado durante mucho tiempo es que fundamentalmente políticos del PSOE y de Coalición Canaria, de instituciones políticas canarias muy marcadas, han estado continuamente yendo a Venezuela para que los emigrantes canarios en Venezuela mendiguen, que mendiguen limosna. Esa no es la manera con la que las instituciones canarias debemos tratar a quienes un día, insisto, hicieron tanto con su trabajo desde Venezuela por Canarias y por los canarios. Esa no es la manera adecuada. La manera adecuada en una sociedad libre no es tener listas de personas que se les tengan agarradas porque están dependiendo de un subsidio. No, en una sociedad libre, en una sociedad en la que se crea en la libertad, con mayúsculas, lo que hay que dar son oportunidades. Y la oportunidad, insisto, la mayor oportunidad para que una persona, una familia, sea libre, es el empleo. Sin duda. Habla usted de los inmigrantes legales, la inmigración legal, y también ha hablado de las mafias. Evidentemente, contener la avalancha de inmigración ilegal, supongo que usted estará de acuerdo en que hay que contar con no solo la colaboración, sino el gran protagonismo tanto de la Administración del Estado como de la Unión Europea. ¿Hasta ahora no se han dado los pasos suficientes para reconducir eso o se están dando? Ya lo ha dicho la Unión Europea. La inmigración ilegal que llega a Canarias es un problema europeo y por tanto tiene que tener soluciones europeas, pero también ha añadido a continuación la Unión Europea. Precisamente porque es un problema europeo, no puede haber soluciones ni medidas ni iniciativas unilaterales como las que, de una manera irresponsable, insensata y muy poco seria, adoptó el gobierno Rodríguez Zapatero en la primera mitad del año 2005 con esa regularización masiva que hizo, cuya consecuencia ha sido que hemos pasado del fenómeno de la patera, de 10 a 15 inmigrantes ilegales, al cayuco que llega a La Galleta, que llega a Los Cristianos, que llega a Arguineguín, que llega al Hierro, que llega a La Gomera, que llega a La Palma, con 90, 100 o 110 personas. ¿Cuántos han quedado por el camino? ¿Cuál es la responsabilidad que ha asumido el gobierno de Zapatero en eso? Cero. Es decir, a Dios rogando y con el mazo dando. Sí a pedir medidas a la Unión Europea, pero usted en paralelo no puede ir por libre, porque eso es lo que todos los días nos recuerda la propia Unión Europea. Oiga, pero ¿y la medida de Rodríguez Zapatero no fue también regularizar, digamos, unas situaciones de economía sumergida, de ilegalidad, darles, pero que estaba ahí esa realidad? Es decir, considerar legales a los que ya estaban. Esa es la peor señal que se le puede dar a quienes estando en otros países quieren tener en España, en Canarias, su oportunidad, y la mejor señal que se le puede dar a las mafias. ¿Por qué? Porque lo que se les está diciendo con esa señal a los que están en el África subsahariana es: juéguense la vida, salgan en cayuco, llegarán o no, y luego el gobierno les espera con papeles. ¿Y si no lo cuentan? Y a las mafias se les está diciendo: no se preocupen, ustedes pasen de la patera al cayuco, porque el negocio en todo caso les va a ser rentable, porque ahora pueden ofrecer por el mismo precio el desplazamiento y además a la llegada a la regularización. Oiga, cuando hace unos pocos años, cuando las entonces pateras, ahora cayucos, pero entonces pateras empezaron tal, y había reproches españoles sobre todo a la actitud de Marruecos con las mafias. Yo recuerdo que Marruecos pues comentaba que las mafias podían estar y que de hecho estaban en ambas orillas, ¿no? Es decir, sin embargo, de mafias no se ha tenido, digo, salvo la detención de algunos de los capitanes o los que rara vez, lo que son las mafias, no ha habido detenciones, no ha habido... Mire, el gobierno del señor Rodríguez Zapatero en esto
ha venido mintiendo u ocultando la verdad desde el principio. El propio delegado del Gobierno en Canarias ha ocultado la verdad en esta materia. Se le ha preguntado muchas veces, oiga, ¿hay o no hay barcos negreros de estos que traen a 100, 200, 300, a 400 inmigrantes? Y no solo de países subsaharianos, también de países asiáticos. Y ha dicho, no, ese no es el fenómeno. Acabamos de ver el fenómeno del Marine 1, donde han estado durante aproximadamente un mes más de 400 inmigrantes ilegales asiáticos y donde, además, cuando fue llevado a Mauritania, fueron enviados miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para atenderles en unas condiciones absolutamente deplorables. La propia Confederación Española de la Policía Nacional ha denunciado las condiciones en las que fueron enviadas por el Gobierno de la Nación. Quiere decir que el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero en lo único que ha estado ocupado es en intentar negociar con algunas fuerzas políticas para intentar mantenerse en el poder y sin embargo los problemas reales les ha dado absolutamente la espalda. Vamos a recordar otro rasgo del trabajo, de la actividad, de la personalidad de don José Manuel Soria. Trabajó en el Ministerio de Economía y Hacienda, evidentemente como técnico, como asesor del entonces ministro socialista, señor Solchaga, y los campos de la economía y los campos de la hacienda y los campos sobre todo del comercio exterior también le son muy familiares. Yo le quería preguntar sobre todo, primero, muy brevemente, cómo ve el panorama político español y luego la faceta de la economía, y bueno, el comercio parece que no vamos muy allá en el comercio exterior, pero bueno, en la economía... Bien, empezando por esto último, es evidente que los cimientos de la política económica de Rodrigo Rato en el gobierno de Aznar han dado sus frutos. Ha sido un acierto que Solbes, el vicepresidente económico del gobierno, no haya hecho grandes cambios en esa política económica y hayamos podido seguir creciendo, aunque hay algunas cuestiones que ciertamente son muy preocupantes. ¿Cuáles? La evolución de los tipos de interés, que se lo pregunten a todos los jóvenes, a todas las familias que concertaron hipotecas hace 5 años, cómo han ido al alza las cantidades de dinero que cada mes tienen que dar al banco. Y eso, oiga, al final, ¿sabe lo que supone? Menos renta disponible para la comida, para la ropa, para el ocio, para las vacaciones, para el colegio, todo eso porque hay que pagar más dinero por las hipotecas. Punto 1. 2, lo que usted apuntaba, la evolución del sector exterior de España es la peor en los últimos 30 años. Tenemos una situación de desequilibrio de España frente al resto del mundo ciertamente muy preocupante, porque eso sabe usted lo que pone de manifiesto, que nosotros compramos mucho y podemos vender poco. ¿Y sabe por qué podemos vender poco fuera? Porque lo que producimos es poco competitivo. ¿Y por qué es poco competitivo? Porque las condiciones bajo las cuales la economía española, desde el punto de vista industrial, se mueve, son más adversas, más difíciles que aquellas con las que se mueven nuestros competidores. Por tanto, la economía tiene esa situación. La situación política ciertamente es más grave, ¿no? La situación política, desgraciadamente, tenemos un presidente del gobierno que no tiene una idea de España, que no sabe lo que es España, que no sabe a dónde quiere llevar a España y lo que es peor, que de una manera insensata da por adelantado, dejando llevarse del chantaje a aquellos que durante 40 años han estado asesinando para romper a España, les va pagando por adelantado las facturas que le van pasando al cobro para no se sabe bien qué. Lo tiene usted, en primer lugar, en la liberación del preso Juana de Chao. Oiga, ¿cree usted que hay algún preso en España que haya tenido el tratamiento que ha tenido este asesino de 25 personas? ¿Cree usted que es sensato que el señor Rodríguez Zapatero ya haya puesto sobre la mesa la ruptura de España con la desaparición de la autonomía de Navarra para su integración en el País Vasco? ¿Cree usted, porque es que lo ha dicho el señor Rodríguez Zapatero, que él respetará la libre voluntad del pueblo vasco si la decisión que tome va en un sentido u otro? Oiga, y a mí como canarios, a nosotros los canarios, ¿quién nos va a preguntar? Porque digo yo que alguien tendrá que preguntarlo. Y lo más grave de todo, hace una semana en el Senado, el señor Rodríguez Zapatero admitió, reconoció, por primera vez un presidente de una democracia, de un gobierno en Occidente, que había cedido al chantaje de unos terroristas.
Eso hace una semana en el Senado. Antes de ayer, en el Congreso, lo negó. Dijo, no, no hemos cedido a un chantaje. Pero a continuación dijo, liberamos a Juana Chao por la seguridad de todos. Oiga, ¿qué está diciendo usted? Que por la seguridad de todos, por miedo a un atentado, que siempre que puede ETA atenta, ¿usted ha liberado a este señor cediendo un chantaje? Yo no quiero eso para mi presidente del gobierno. Pero si hubiese dejado morir a este terror, evidentemente se hubiera creado un héroe. A mí las muertes que me han producido mucho estupor son los 25 que fueron asesinados de Juana Chao y sobre todo las cerca de 1000 víctimas, funcionarios, niños, policías, militares, personas civiles, concejales. Esos son los que realmente me han causado mucho estupor. ¿Sabe usted lo que dijo el otro día el señor Mujica, que yo creo que es muy poco sospechoso, hoy defensor del pueblo, por cierto, a propuesta del Partido Popular, pero que fue ministro de Justicia de don Felipe González, que cuando él era ministro también se le puso en huelga de hambre un terrorista del Grapo y que murió y que no cedió al chantaje? Eso lo dijo un socialista, eso lo dijo un socialista de PRO, por cierto, un socialista al que ETA asesinó a su hermano, el hermano de don Enrique Mujica, don Fernando Mujica. Por tanto, yo lo que quiero decir es que los españoles no somos responsables de que un terrorista se ponga en huelga de hambre. Yo no le deseo absolutamente la muerte a nadie. Ahora, si se me pregunta, yo por quien siento pena y por quien siento realmente una profunda consternación es por todas las personas que han muerto a manos de los terroristas con un tiro en la nuca y además por sus familias. El otro día, yo en Madrid, cuando asistí a esa monumental manifestación que hubo en contra de la política del señor Zapatero de pactar con los asesinos, yo iba al lado de Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, y me recordó cómo, cuando a su hermano lo detuvieron, los etarras llamaron al gobierno y dijeron: tienen 24 horas para liberar a presos etarras o acercarlos al País Vasco y si no, le metemos el tiro en la nuca. Y no se dio el gobierno. Y me lo decía la hermana. No me lo decía un amigo, la hermana. Y por lo tanto yo creo que estamos ante un acto ciertamente de una cobardía política absoluta, la que ha hecho el señor Rodríguez Zapatero con el terrorista de Juana Chao. Bien, don José Manuel Soria también enseñó, ha sido profesor, aspecto que conocen pocos, y no sé si en su partido lo sabrán muchos o lo recordarán muchos. Enseñó macroeconomía y economía internacional en el Centro de Estudios Comerciales de Madrid, ¿no? Antes hemos hablado de la economía española y la economía canaria. Digo, para oponer a la macroeconomía, la microeconomía. La economía canaria, mire usted, hace 30 años Canarias tenía una economía que en comparación al resto de España era la envidia por la dosis de libertad que teníamos. Aquí importábamos de todo, a precios mucho más bajos. Venían de todas partes de España. Yo me acuerdo, amigos peninsulares que venían aquí, cuando venían, ¿quién no se llevaba? Pues aparatos de electrónica, bueno, hasta el tabaco, hasta las bebidas alcohólicas, hasta las gafas, todas esas cosas que eran muchísimo más baratas, o los coches. Hoy la economía canaria es probablemente la economía más intervenida, más reglada, más reglamentista de toda España y probablemente una de las más de toda Europa. Hemos retrocedido en esa materia y Canarias no necesita más intervencionismo, necesita más libertad. Hay muchísimos empresarios que me dicen: mire, tengo una idea fantástica, tengo un proyecto empresarial, tengo dinero porque tenemos los recursos de la Reserva de Inversiones en Canarias y sin embargo no puedo invertir aquí. Me voy a Cabo Verde, me voy a Marruecos, me voy a Madeira, me voy... ¿Por qué? Porque aquí se aburren de tanto intervencionismo. Mire, le voy a decir una cosa, probablemente una de las novedades más grandes del programa que presentamos nosotros a las próximas elecciones de mayo de este año, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? Que no llevamos ni una sola propuesta de hacer más leyes. Al contrario, llevamos propuestas de derogar algunas o de derogar algunos aspectos de algunas leyes y algunas normas. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que los políticos hacemos más normas, más decretos, más leyes, lo que estamos es dificultando la vida, pero para todo el mundo, no solo los empresarios. Cada vez más regulaciones para obtener un empleo, para obtener una beca, para obtener cualquier tipo de licencia, para obtener cualquier tipo de ayuda. Oiga, vamos a facilitar un poco las cosas a los ciudadanos. Usted se ha parado a pensar en España o en Canarias
todos los días, que sale un boletín oficial, la de normas, la de leyes, que todos los días se publican. ¿No cree usted que los políticos deberíamos dedicarnos más a solucionar los problemas reales de los ciudadanos que a estar haciendo leyes para justificar nuestro trabajo y nuestro sueldo todos los días? ¿No cree usted que esto es normal? ¿No cree usted que esto lo entienden todos los que nos están viendo? Sin duda, y también entienden que pagan muchos impuestos para no ver eficacia. Oiga, dos cuestiones. En relación, vamos a decir, dos cuestiones, no para oponerme ni muchísimo menos, pero sí para tratar de matizar o para tratar de que usted haga mayores aclaraciones. Bueno, sobre la producción de leyes, evidentemente, probablemente somos la comunidad autónoma o el país, o lo que usted quiera llamarlo, sí, pero permítame más productivo en eso. Sí, pero más productivo le voy a del decir mundo. por qué. Le voy a decir por qué. Porque veo que los otros candidatos, cada vez que le preguntan, ¿y qué va a hacer para esto? Voy a hacer esta ley. ¿Y cómo va a resolver esto? Voy a hacer la otra. Pues yo le digo, no, yo no voy a hacer más ley. ¿Sabe lo que voy a hacer? A aplicar las que ya hay. Y si posible, flexibilizar esa aplicación. Porque le digo una cosa, hay muchas leyes que si desaparecen no pasa absolutamente nada. Es más, la vida de los canarios sería mucho más cómoda. Claro, pero si ya muchas veces, que es a lo que iba yo, primera comunidad autónoma en producción de leyes o país del mundo en producción, para no cumplirse, generalmente. ¿Y para qué? Y para enmarañar la situación. Claro. Pero había otro asunto que yo quería, sí que pretendía dar. Usted habla del tiempo de los tiempos antes de la Unión Europea, evidentemente, siempre antes de la Unión Europea. Por eso quería yo recordar el asunto de la Unión Europea y del euro. Y sobre todo a usted como especialista, digamos, y como técnico especialista en esta materia. Evidentemente, todos aquellos objetos que se obtenían a bajo precio en los indios, dicho familiarmente, hacia la comunidad indostánica. Entonces, en los indios, que es coloquialmente como se les conoce, hindúes, a los indios, pero también indios, a los indios, a hindúes, el lenguaje popular indios. Bueno, evidentemente no existía, no estábamos dentro de la Unión Europea y había, ya después ya se pusieron al mismo precio que en Madrid y por lo tanto no tenía sentido que ningún peninsular se llevase aparatos de ningún tipo porque todas las marcas vanguardistas, todos los productos tal, salían al mismo precio en Madrid, con lo cual se evitaban la carga en aviones como Iberia o como otras compañías que no han servido y que no sirven excesivamente bien a las comunicaciones, dicho sea de paso, entre el archipiélago y la tal. Eso ha sido cosa de la Unión Europea, no cosa del fallo de la economía canaria, don José Manuel. No, yo no estoy diciendo que sea un fallo de la economía canaria. Digo que lo que sí es un fallo es que frente a cada problema nuevo que surge o antiguo, la respuesta sea hacer una nueva ley. Bien. Y digo otra cosa, digo que hoy en Canarias, para traer una mercancía, y no digamos ya, para reenviar una mercancía desde alguna de las islas capitalinas o de las islas grandes de Tenerife o Gran Canaria hacia otras islas, a veces se pasa un auténtico calvario. Y por tanto eso supone desde el punto de vista económico una serie de dificultades, de limitaciones, de restricciones que dificultan el libre comercio. Y el libre comercio, mire, no hay cosa que haga avanzar tanto a la sociedad como a la libertad, pero con mayúsculas, en todos sus aspectos. Yo no quiero un Estado, yo no quiero una comunidad autónoma, ni un cabildo, ni un ayuntamiento que me esté tutelando todo el día, que todo el día me esté diciendo, pues ahora por aquí, ahora por aquí. Hombre, vamos a tratar como adultos a la sociedad. Hemos avanzado mucho. Oiga, y esta sociedad que coloquialmente también se queja todos los días del euro, hablo de los bolsillos modestos, de los bolsillos medianos, no hablo de los altos bolsillos, claro. Es decir, de cómo el euro nos ha empobrecido. El euro ha tenido un efecto, en primer lugar, muy bueno y muy positivo, consistente en que la economía española globalmente se ha integrado en la economía europea con todo lo que eso trae de positivo de tener una moneda única. Eso facilita mucho los intercambios, pero claro, lo facilita más y beneficia más a aquellas economías que sean competitivas. ¿España lo está haciendo hoy? No, ya se lo dije antes. Por eso ese euro en esa materia nos ha perjudicado, pero luego está la realidad de lo que es la familia, porque claro, es verdad que la economía va creciendo al 3,5%, que el gobierno presume de mucho crecimiento económico y demás, pero oiga, ¿cuál es el efecto medido familia a familia? Pues se lo voy a decir. Cada vez se constata en Canarias
que hay más familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes. ¿Por qué? Por lo que yo le decía. Mire, es que hay muchísimas familias en Canarias, pero muchísimas, que están viviendo con 1.000 euros al mes. Con 1.000 euros al mes, piense usted, y hay algunas que no llegan ni a eso, pero hay muchísimas familias que viven con 1.000 euros al mes. ¿Cómo pueden pagar una hipoteca? ¿Cómo pueden a la vez comer? ¿Cómo pueden ir al cine? ¿Cómo pueden vestirse? ¿Cómo pueden pagarse sus vacaciones? Es imposible. Y eso tiene una sola solución. Y la solución es inversión, empleo y riqueza. Porque de lo contrario, los 130.000 canarios que hoy quieren trabajar y que no pueden porque están en paro, no van a poder salir nunca del atolladero. Y lo más grave, hace 4 años eran 90.000 parados, ahora son 130.000. Hay que hacer algo, y ese algo es la economía sin dificultades, sin restricciones, para que dentro de 4 años todavía no haya más. Sabemos que una de las inquietudes, uno de los propósitos, digamos, de los ejes del programa del Partido Popular, del programa de don José Manuel Soria, es ese de lograr o de avanzar o de empezar a promover la emancipación de los jóvenes. Y entonces, confírmeme que eso es así. Es así. Eso es así. Bien, pues si eso es así, yo quería plantearle, precisamente en aras de esa emancipación de los jóvenes, asuntos como la vivienda, asuntos como el empleo y otros que pueden ir. Mire, esa emancipación tiene, digamos... ¿Cómo la va a vertebrar usted, digamos? Tiene muchas, digamos, cuestiones. Sí, sí. Las más importantes: independencia respecto a la familia, empleo y vivienda. No te puedes independizar de tu familia si tú no tienes con qué mantenerte. Claro. Tú no puedes mantenerte si no tienes empleo, y tú no puedes tener vivienda si no tienes empleo. Luego, primera cuestión, empleo. Nosotros en el programa llevamos una medida muy concreta, consistente en compatibilizar, por cierto, cosa que se hace en muchos otros países europeos, el estudio con el trabajo. Porque aquí existe una tradición en virtud de la cual, cuando se acaba en junio el curso, ya uno se olvida hasta octubre, 4 meses de vacaciones. ¿Sabe usted lo que se hace en Holanda, lo que se hace en Alemania, lo que se hace en Francia, lo que se hace en Inglaterra? Que ahí los estudiantes trabajan. Pero claro... Aquí algunos también. Algunos, pero no es la mayoría. ¿Estará de acuerdo conmigo? Sí, estará de acuerdo conmigo. Por supuesto, y además a bajos precios. Bien, pues ¿sabe lo que vamos a hacer desde el Gobierno? Nosotros desde el Gobierno vamos a financiar el 100% de la cuota de la Seguridad Social Empresarial para que haya un incentivo por parte de las empresas a contratar a estos jóvenes estudiantes, para que puedan tener un salario que les permita, al menos, paliar esa dependencia que tienen de la familia. Punto 1. Punto 2. Para el caso de los jóvenes que ya no estén estudiando, sino que estén trabajando, pero que tengan una precariedad en el salario, porque claro, lógicamente no es lo mismo cuando uno empieza a trabajar que cuando ya lleva 20 años. A esos jóvenes que no pueden tener medios para vivir y pagarse una vivienda, bueno, no les vamos a comprar una casa, pero lo que sí les vamos a ayudar es a alquilar una casa. ¿Pero de cuántos metros? ¿De 30? No, mire, yo esa broma que ha sacado el gobierno socialista, de decir casas de 25 metros cuadrados, le digo, mire, no, vamos a hablar en serio. La casa será de la dimensión que libremente elija cada persona, cada joven. Ahora bien, que la elija de acuerdo al presupuesto que tiene. Mi gobierno lo que sí le va a aportar, y eso es una medida concreta, a cada joven que trabaje y tenga dificultades para acceder a la vivienda, es una ayuda mensual de alquiler. Le pongo un ejemplo concreto. Un joven que ha salido y es de los que se llama un mileurista, que tiene un sueldo de 1.000 euros al mes como primer sueldo, que no está mal el sueldo para empezar, es un gran sueldo para empezar, insisto, estamos hablando de un chaval, una chica de 23, 24, de 25 años. Mire, con eso desde luego no se puede comprar una casa, ni puede pagar un alquiler de 300 o 400 euros. Ahí es donde el gobierno va a dar una ayuda de hasta el 50% del alquiler para que pueda independizarse, pueda trabajar y pueda avanzar profesionalmente y pueda aspirar a otro tipo de puestos, de responsabilidades y de remuneración. Ahora, si a mí me pregunta usted, mire, ¿y su gobierno va a hacer casas de 60.000 euros, de 80 metros cuadrados para los jóvenes? Le digo no. ¿Por qué? Digo, porque eso es imposible. Y quien afirme eso miente a los jóvenes y a la sociedad. ¿Por qué? Porque si el módulo de VPO en el boletín oficial del Estado está
para el metro cuadrado a 125.000 pesetas, mira, es que es imposible un piso de esas características por debajo de los 16 millones. Luego, no mintamos a los jóvenes y sobre todo, no juguemos con aquello que los jóvenes hoy en Canarias valoran más, que es el empleo, que es la independencia y que es la vivienda. Bien, tendríamos que también, él lo comentó antes, su etapa, casi al principio, su etapa de 2 mandatos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y esta última etapa como presidente del Cabildo Gran Canario. Pero al mismo tiempo es presidente del Partido Popular en el archipiélago, ¿no? No da la impresión, la pregunta va dirigida sobre todo, por ejemplo, en el tema del estatuto. En el tema del estatuto, pues parece ser que la FECAI, la Federación Canaria de Islas, en la cual usted como presidente del Cabildo de Gran Canaria está integrado, pues le ha dado los parabienes consabidos, y en cambio la Federación de Municipios, la FECAN, la Federación Canaria de Municipios, está a disgusto con el tratamiento estatutario en esta reforma del estatuto que está planteada en este momento en las Cortes Generales, ¿no? Este galimatías, usted antes hablaba de suprimir leyes, perdón, no sé si he entendido suprimir, pero luego no producir. No producir más e incluso en algunos casos se pueden suprimir algunas y no pasaría nada. Pues entonces no entendí mal, ¿no? No entendí mal. ¿No cree usted que a pesar de eso, en este galimatías administrativo de las distintas administraciones que hay en Canarias, que se padecen en Canarias, que al final las padece la ciudadanía isleña, porque ve tantas administraciones y después muchas veces, en unos casos no sabe dónde ir, y en otros casos las competencias están tan repartidas que nadie la atiende, y así sucesivamente? ¿No tendría que empezarse por hacer, o usted tiene algo previsto, para hacer una organización, no reorganización, porque reorganizar es volver a cambiar algo que está organizado, y aquí la organización no funciona, por lo tanto tendría que ser organizar las competencias de las distintas administraciones en Canarias? Pues sí, mire, le diré una cosa, de las 10 consejerías que hay en el gobierno yo voy a suprimir 2. ¿2? Se van a quedar en 8. Es que hay una reorganización, no es que sea una supresión propiamente dicha desde el punto de vista literal, sino que va a haber un, digamos, aglutinamiento de competencias para darle mayor racionalidad. Por lo tanto, eso supone la disminución de 2 unidades como 2 consejerías, con todo el ahorro que eso lleva, pero además con una supresión muy grande en el número de viceconsejerías. Pero no por una cuestión de decir, es que esto queda bien, no, sino por razones de operatividad. Porque, por ejemplo, yo creo que no tiene razón de ser eso que usted decía antes, la proliferación de órganos administrativos frente a los cuales el ciudadano se queda absolutamente anonadado. Dice, bueno, ¿y mi problema quién me lo va a resolver? Porque es que, mire, nadie me ha planteado nunca el tema del Estatuto de Autonomía. A mí, por lo que me preguntan, es por el tema de la vivienda, por el tema del empleo, por el tema de la economía, por el tema del fracaso escolar, por el tema de la falta de oportunidades, por el tema de las listas de espera, por el tema de los impuestos. Eso es lo que la gente le reclama a los políticos, y los políticos tenemos que dar soluciones para esos temas. A mí no me pueden decir, oiga, ¿y usted qué va a hacer para disminuir las listas de espera? Y yo contestar, voy a reformar el Estatuto de Autonomía, porque eso no convence a nadie. Por cierto, ya que estamos en las listas de espera, ¿qué haría usted para eliminar las listas de espera? Pues mire, le voy a decir una cosa muy concreta. Ni un solo canario en mi gobierno va a tardar más de 90 días en operarse, porque si tarda 90 días y no le ha operado el Servicio Canario de Salud, se va a una clínica privada y la factura de esa operación la pasa al Servicio Canario de Salud, que obligatoriamente la va a pagar. Supongo que entonces cambiará la gestión de la Consejería de Sanidad. ¿Cómo la ven actualmente? Vamos a ver, es una consejería en la que efectivamente hay un problema de gestión grande. Es verdad que son muchos recursos humanos, muchos recursos económicos, pero mire, precisamente por eso hay que hacer una gestión que sea muchísimo más eficaz. ¿Usted cree que tiene sentido que hayan canarios esperando por una operación desde hace no sé cuántos meses y los quirófanos estén cerrados por la tarde, que estén cerrados los fines de semana? ¿Usted cree que es normal que la mayor incidencia sanitaria se produzca los fines de semana, que es cuando están bajo mínimo los hospitales? Yo creo que no. ¿Usted cree que es normal
que con la falta de médicos que hay en Canarias, la carrera de más difícil acceso a la universidad sea precisamente la de médicos, ¿verdad que no? Pues estas son cosas que consisten en gestionar bien los recursos. Mire, si esa es la necesidad, si ese es el problema, dedíquele tiempo a eso, dedíquele recursos, si es que no es tan complicado. Mire, esto de gobernar tiene mucho de sentido común. No hay ninguna carrera que le enseñe a gobernar. Tiene que ver con la vida misma, tiene que ver con la capacidad. Muchísimas personas que son capaces de llevar una familia, de llevar un hogar, son capaces de gobernar aplicando el sentido común. No consiste en otra cosa. No hacen falta grandes expertos, no. Hace falta aplicarle el sentido común. Y sobre todo, en el caso de la sanidad, usted tiene que motivar, tiene que incentivar a todo el colectivo sanitario. Usted no puede tener a los médicos cualificados como están en las condiciones en las que están trabajando, ni a los enfermeros. ¿Reúne ese sentido común que usted, desde luego, exige, pide, demanda en los políticos, en los tres candidatos, digamos, principales que en este momento la isla de Tenerife, por el Partido Popular, tanto al Parlamento como al Cabildo y como al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, reúnen esos tres? Yo no tengo ninguna duda. Creo que el Partido Popular en Tenerife va a obtener los mejores resultados de toda nuestra historia, que los va a obtener ayuntamientos, al Cabildo, al Parlamento, por muchas razones. Primero, el Partido Popular en Tenerife ha hecho una buena labor a lo largo de estos últimos 4 años. La ha hecho como partido y la ha hecho también allí donde hemos estado gobernando o cogobernando. Segundo, tenemos, creo, unos magníficos candidatos. La candidata al Parlamento de Canarias, que encabeza la lista nuestra presidenta aquí, Cristina Tavío, creo que ha demostrado con creces ser una política que sabe muy bien lo que tiene que hacer para la isla de Tenerife, que lo ha venido demostrando y que además lo va a seguir haciendo. Antonio Alarcó, que es el candidato al Cabildo por el Partido Popular, creo que tiene muy pocas cosas ya que demostrar. Es un profesional sanitario muy reconocido, ojo, dentro y fuera de la isla de Tenerife. Creo que ya ha acreditado. Y también comunicador, perdón. Es un gran comunicador, es un profesional de la comunicación, es una persona que sabe muy bien cuáles son los problemas de la isla de Tenerife y que además da el paso a la política cuando él ya tiene acreditada una gran carrera profesional. Y el caso de Ángel Llano es un caso no menos llamativo. Una persona joven que conoce muy bien la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, tiene perfectamente diagnosticada cuál es la situación, tiene soluciones para cada uno de los problemas, escucha, patea la calle, camina, se para, habla, pregunta, toma nota. Eso es lo que la gente quiere esperar de un alcalde. Eso es lo que la gente tiene que esperar de un candidato. Y después le diré una cosa. Los problemas, unos se solucionan y otros no, porque no es verdad. No es verdad que los políticos tengamos solución para todos los problemas. Y si hay un político que eso diga, no le quepa la menor duda, no está diciendo la verdad. Pero lo importante, ¿sabe qué es en política? Ponerse a la labor e intentar que el número de aciertos sea superior al número de errores. Porque le diré una cosa, errores y meter la pata, yo por lo menos la meto. La mete. ¿Usted metió la pata al acordar el gobierno de coalición con don Adán Martín? No, yo creo que fue el gran acierto de esta legislatura. La pata creo que la metió don Adán Martín cuando unilateralmente, creo que en una decisión de la que ha tenido que arrepentirse en algún momento, pues decidió quedarse en minoría en manos del PSOE, porque el PSOE en aquel momento le decía que el argumento de no invertir en Canarias, que el argumento de darle la espalda a Canarias y a los canarios era que el PP estaba en el gobierno. Adán Martín les hizo caso y nos echó del gobierno, pero al final resulta que se quedó en manos del PSOE y tampoco ha resuelto sino todo lo contrario, problemas de inversiones, problemas de la inmigración, el problema del estatuto que tanto preocupa a Coalición Canaria, el problema de la policía autonómica, es decir, todo incumplimientos en aquellos que habían sido compromisos adquiridos por el PSOE con Adán Martín. Le diré una cosa, ¿cree usted que don Adán Martín hubiese renunciado a dar la batalla por la candidatura a la presidencia del gobierno otra vez, de no haber estado seguro de que su labor había sido una buena labor? ¿Por qué no la dio? Le voy a decir por qué. Porque no tenía asegurado ese apoyo dentro de la coalición. ¿Y sabe por qué no lo tenía asegurado? Porque dentro de Coalición Canaria existe la certeza de que aquella decisión no fue una buena decisión. Oiga, dentro de Coalición Canaria ha estado también el señor Mauricio, que es mucho señor Mauricio. Lo digo en aras no para defender, que no necesita defensa, don Adán Martín, pero sí como un elemento objetivo de que en la política del gobierno y en ese gabinete
Desde luego, la participación, esto es público y notorio, del señor Mauricio para que no repitiese como presidente don Adán Martín ha sido decisiva. Pero bueno, son cuestiones de Coalición Canaria. Es verdad, usted lo ha dicho, es mucho señor Mauricio. Tan señor Mauricio que fue, efectivamente, como usted muy bien sabe, y sabe todo el mundo dentro de Coalición Canaria, que fue el factor decisivo para que don Adán Martín no diera la batalla a la candidatura y al final pues el candidato fuera el presidente de Coalición Canaria, don Paulino Rivero. Es decir, es verdad que paradójicamente se da esa circunstancia, que don José Carlos Mauricio manda más en Coalición Canaria, creo, en Tenerife, que incluso en Gran Canaria. Bueno, es así. Porque... Y en Gran Canaria también, y así le va, digo, a Coalición Canaria en Gran Canaria. Pero bueno, y en Tenerife también, porque, y en las Islas Orientales, y, en fin, preguntémosle a API y ahí a ver si no manda también. Pero le diré una cosa, toda esa bajada de Coalición Canaria, donde se está yendo, es al PSOE, porque el PSOE tiene una base muy baja, parte del 25%, y en cambio el Partido Popular no solo no baja, sino que se mantiene, se consolida y avanza. Es decir, que el trasvase de votos se está dando entre Coalición Canaria y el PSOE. Coalición Canaria ya sabe que si el PSOE sube es porque baja Coalición Canaria, pero que en modo alguno hay trasvase de votos con el Partido Popular. El Partido Popular está respondiendo a un proyecto que es el que la gente demanda. Oiga, bien, esa es una interpretación. Si usted llega a presidente, va a ser el primer presidente de Canarias del Partido Popular, ¿no? Sí, en efecto. Es el único partido que no ha tenido la presidencia del gobierno, pues por eso ya toca. Por eso se lo digo. Entonces va a ser el primer presidente del Partido Popular. Claro, que dada y no, con esto no estoy echando ningún jarro de agua fría y no le deseo lo peor, sino lo mejor. Es decir, le deseo mucha suerte en las urnas, o sea, por lo tanto, y mucho apoyo. Muchas gracias. Sí, claro, es decir, no está hablando usted con Pero aparte de apoyo, no estoy... quiero el voto, aparte del apoyo. Bien, vamos a ver, pero lo que le iba a decir, don José Manuel, usted sabe perfectamente que, y por eso también el Partido Popular en esa reforma del Estatuto, ha estado apoyando, o ha estado de acuerdo, no apoyando, sino ha estado de acuerdo con el Partido Socialista en variar el sistema electoral, cosa a la que Coalición Canaria ya sabemos que se ha opuesto, bueno, como gato panza arriba y con uñas y dientes. Dado el sistema electoral, va a ser muy difícil que usted sea presidente con una mayoría absoluta, ¿no? A pesar esto sabe que eso es así, porque los números cantan, y qué le voy a decir a usted, que es economista. Por lo tanto, usted puede ser presidente o vicepresidente en un gobierno de coalición. Para lo que estoy optando es para ser presidente. Por supuesto, por supuesto. Pero digo que finalmente, en el mejor de los casos, va a ser difícil que el Partido Popular obtenga 31 diputados. Hombre, eso nunca ha sucedido, por lo que usted dice. Ahora, claro, si hay alguien a quien no le interese cambiar el sistema electoral, es al PSOE. ¿Por qué? Porque el PSOE, con 6 puntos porcentuales menos que el Partido Popular, tiene el mismo número de escaños. Claro que no le interesa. Bien, a lo que iba. Usted volvería a pactar naturalmente antes con Coalición Canaria que con el Partido Socialista. Mire, yo el pacto que tengo es con todos los canarios. Los canarios, mire, yo creo que tengo una ventaja sobre los otros dos candidatos. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? Que a mí me conocen muy bien. A mí me conocen porque, hombre, yo he tenido Paulino también. la enorme... No, pero quiero decir que me conocen probablemente mejor porque yo he tenido la enorme fortuna en los últimos 12 años de estar gobernando en dos instituciones que tienen una gran proyección en toda la comunidad autónoma, que es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria. Claro, con todas las ventajas y todos los inconvenientes. Es decir, los canarios podrán tener de mí pues, la opinión que cada cual estime oportuno. Unos la tendrán mejor, otros peor y otros neutral. Ahora bien, con lo que nadie se lleva engaño es con el tipo de cosas que yo hago, con el tipo de decisiones que hago y cómo afronto los problemas. Entonces, al final, yo creo que eso es una enorme ventaja que se me da, porque al propio tiempo saben cuáles son también las ventajas y las desventajas de los otros candidatos. Y desde luego, desde ese punto de vista, yo no tengo la menor duda que los balances de gobierno que yo tengo son una gran fortaleza. Don José Manuel, su capacidad de mando está fuera de toda discusión. ¿De mando?
Bueno, no, de mandar, tampoco... de saber mandar, de mandar, ¿no? Es decir, bueno, pero eso es una parte, tampoco lo esencial, tampoco lo... es una sí, cualidad. pero tampoco lo esencial. Cuando hay que tomar decisiones se toman, eso sí, Bien, pero por tampoco... supuesto. Usted ha tomado una doble decisión, y si no la ha tomado usted personalmente, que sí, también sus órganos, nuestros órganos que preside, donde quería yo plantearle, es decir, candidatura, fíjese, con la ley de igualdad en marcha, aprobada, candidatura de Garachico, todas mujeres. Todas mujeres, porque así lo ha decidido la organización local en Garachico y así lo ha decidido Pilar Merino, que es la candidata a la alcaldía y a ser alcaldesa. Vamos a ver, ¿no le parece a usted que es una barrabasada, que es una barbaridad intentar vetar una lista de todo mujeres cuando al propio tiempo aquí nunca se ha vetado una lista de todo hombre? ¿Pero qué es eso de que las mujeres accedan a un puesto por el hecho de ser mujeres? Me parece ofensivo, porque eso equivale casi a tanto como a decir, no, para las mujeres no existe el mérito y la capacidad. ¿Cómo que no? ¿Usted cree que Cristina Tabillo está donde está por ser mujer? Está por capacidad y mérito. Igual Águeda Montelongo, igual Pilar Merino, igual Mercedes Roldós, igual Eva Navarro, igual todas las mujeres que tenemos en el Partido Popular a nivel nacional. Es decir, ¿por qué ahora esa manía de decir, no, ahora vamos a obligar a que haya un porcentaje de mujeres? Oiga, y si resulta que es el 100% mujeres, dice, no, eso no, porque no puede haber tantas mujeres que valgan tanto para ir a una lista. Mire, me parece ciertamente ofensivo el que se le diga que las mujeres acceden a un lugar porque les toquen una cuota. Bien, yo no he dicho eso, yo solo he planteado el que es distinto. Segunda cuestión, Fuerteventura. Bueno, solo con 2 votos de su organización en la isla, doña Águeda Montelongo ha sido propuesta en lugar del señor Arroyo, que tenía toda la mayoría menos de los votos. ¿Qué ha pasado en Fuerteventura? ¿Por qué ha decidido usted quitar del medio al señor Arroyo? No, quiero decirle que los órganos insulares no tienen ningún tipo de capacidad para elegir a los candidatos al Parlamento. Los candidatos al Parlamento los elige el Comité Electoral Regional. Y quiero decir que en el Comité Electoral Regional, Águeda Montelongo obtuvo el 98% de los apoyos de ese comité electoral. Por tanto, quiero decir que desde el punto de vista interno del partido es una decisión que está avalada muchísimo más que por la mayoría que se necesita. Yo ya dije desde hace algún tiempo que las listas al Parlamento iban a ser unas listas que combinaran experiencia con renovación. No cabe duda que Águeda Montelongo es renovación, pero también es experiencia. Águeda Montelongo ha sido diputada nacional, ha sido parlamentaria, ha sido concejala, ha sido consejera de Política Social y de Empleo del Gobierno de Canarias. Por tanto, es una persona que combina las dos cosas a la vez. Y eso hay que verlo dentro de un proceso absolutamente normal dentro de nuestro partido, donde las cosas las hacemos dentro de casa y las discutimos dentro de casa. Jamás me habrá escuchado usted, ni me las escuchará, por más que insista en hacer ningún tipo de referencia a ningún compañero ni presidente de mi partido. No, yo no tengo ningún interés, sé que sería por otra parte empresa perdida y por eso me ahorro. Sí, por eso me ahorro perder el tiempo. No hay peor cosa que no tener sentido de las propias limitaciones, ¿no? Y yo procuro tener de las mías, procuro tener sentido de mis limitaciones. Bien, pero dicho eso, que no es de interés general, vamos con asuntos de interés general. Asuntos de interés general, yo tengo que plantearle al presidente del Partido Popular, al candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, no puedo dejar de plantearle el asunto de la educación y de la cultura. ¿Cómo la ve? ¿Y cómo usted la va a mejorar en el supuesto de que usted sea presidente? Mire, todos los indicadores señalan que España ha tenido un retroceso en educación desde que se aprobó la Ley Orgánica General de Educación, la Ley de Educación Socialista, la famosa LOCSE para entendernos, que el fracaso escolar, es decir, el número de jóvenes que no terminan el bachillerato porque lo abandonan, es el más alto de Europa y lo que es peor, dentro de España el más alto es el de Canarias. Esto es una tragedia, don Ricardo, porque una sociedad sin formación, una sociedad sin educación es una sociedad crecientemente empobrecida y eso al final repercute en el empleo, en la calidad de vida, en el bienestar y acaba teniendo influencia en lo que hablábamos.
acceder o no acceder a una vivienda. Por tanto, reforma de la gestión del sistema educativo en Canarias. ¿En qué sentido? Mire, hay que volver a los principios básicos de la educación. Y eso tiene dos aspectos. Académicos, las herramientas básicas de la educación, el leer, el escribir y el hablar, el expresarse, tiene que volver a ser la base del sistema educativo. No puede haber un joven que acabe el bachillerato a los 17 años que no sepa escribir sin faltas de ortografía, que no sepa redactar, que no sepa expresarse, que no sepa leer. Y hay que leer a los clásicos, porque si usted no ha leído a los clásicos entre los 10 y los 17 años, si usted no ha leído a los clásicos españoles, a los franceses, a los ingleses, no los leerá en la vida. Y eso tiene que volver. Y eso mi gobierno lo hará, porque son las cosas básicas, punto uno. Punto dos, no solo cuestiones académicas, también cuestiones de forma. José Antonio Marina, uno de los grandes filósofos, creo yo, de estos tiempos en España, profesor, catedrático de instituto, ha escrito mucho en esta materia y dice, oiga, mire usted, tenemos que volver a lo que es el respeto y al reconocimiento de la autoridad del maestro en la escuela. El maestro no es un colega, el maestro es el profesor y se le tiene el respeto. Y yo sueño con unos colegios aquí en Canarias que cuando entre el profesor en clase los alumnos se pongan de pie, porque eso es señal de respeto. Y aquí no vale todo. Y aquí hay que tratar de usted al profesor. Porque eso puede poner de manifiesto, hombre, pero qué cosas, que eso va en contra del buen rollito. No, esos son elementos que sirven para toda la vida luego. Porque lo que hagas en ese tramo de tu vida luego va a condicionar mucho lo que hagas después. Por tanto, volver también al principio de darle autoridad, que no autoritarismo, al profesor y al director de los centros. Por cierto, las direcciones de la docencia tienen que profesionalizarse, porque una cosa es enseñar. Usted puede ser un magnífico profesor de latín y no tener ninguna dote de dirección de un centro. Por tanto, también hay que profesionalizar eso, cuestión de la educación. Pero cuando vamos a la educación en la universidad, aquí tenemos yo creo que dos grandes universidades. Tenemos la universidad histórica, tradicional, que es la Universidad de La Laguna, y una más nueva, que es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Creo que es el mayor potencial de riqueza que tenemos de futuro en Canarias. Ahora bien, si hacemos las cosas como hay que hacerlas, y hay que engarzar la formación universitaria con lo que está pidiendo el mercado, y eso significa engarzarla con la investigación, con las nuevas tecnologías. Y otra cosa que no hay que olvidar, la formación profesional, que aquí estaba como mal vista, como algo de segundo, de tercer nivel. Oiga, la formación profesional en Europa tiene en muchos casos mayor consideración que la propia formación universitaria. Hay que dignificarla, pero hay que dignificarla dando los currículos que hay que dar para aquello. Nosotros en Canarias, con 12 millones de turistas al año, teníamos que tener a los mejores profesionales de la hostelería de toda Europa. Y no es así. ¿Sabe por qué? Porque estamos viendo que vienen de otros países a trabajar aquí, porque hay falta de esos profesionales. Oiga, con todo lo que ello supone, usted tiene que tener aquí escuelas de hostelería como las que hay en Montreux, como las que hay en Francia, como las que hay en muchos otros lugares del mundo. Por tanto, enseñanza universitaria, la de bachillerato y la de formación profesional. Y la cultura, mire, la cultura es probablemente la herramienta más potente de avance que tiene una sociedad. Yo, si me permite, le voy a decir, si me dice a qué área le he dado más importancia en estos 12 años de gobierno, 8 en el Ayuntamiento y 4 en el Cabildo, le diría a la cultura. Hace 10 años no había Festival Internacional de Cine en Las Palmas de Gran Canaria. Esta noche misma llega Susan Sarandon, que va a ser, que es una de las grandes actrices, de los grandes iconos que hay en la cinematografía mundial. ¿Por qué? Porque eso es un instrumento, es un acicate para todos los cinéfilos, que son muchos en Las Palmas de Gran Canaria y en Gran Canaria. El Festival de Teatro y Danza, el propio Auditorio Alfredo Kraus, la reforma del Teatro Pere Galdós o la apertura del museo y el parque arqueológico de la Cueva Pintada, el parque arqueológico más importante de toda Canarias. Ahí es donde están nuestros orígenes, cómo vivían los antiguos pobladores antes de la incorporación nuestra a la corona de Castilla. Mire, la cultura es la herramienta más grande, más potente que pueden tener los pueblos para avanzar. Muy bien, José Manuel, se nos ha ido el tiempo. Por cierto, cinéfilos,
Supongo que usted comparte mi afirmación, no solo hay en Gran Canaria, también la hay en Tenerife, en las demás islas. Lo que pasa es que no tienen las oportunidades a veces que sí tienen. Un motivo más de sana Pero yo envidia. Impulsaré como presidente del gobierno que hayan festivales de cines en todas las islas de la comunidad autónoma en conjunción con los cabildos y los ayuntamientos. Ya lo creo cada vez. Muy bien, pues eso sí será coordinar a las administraciones. Se nos ha ido el tiempo. Tendremos todavía, si Dios quiere, antes de concurrir a las urnas, otra oportunidad de, así hemos cursado la invitación y se la trasladamos a don José Manuel Soria, que seguro que va a aceptar, de que tengamos otra entrevista antes de las urnas